El teléfono vibró en la mesa de noche, arrancándome de un sueño inquieto. —¿Marisela? ¿Estás despierta? La voz de Jimena sonaba baja, urgente, como si estuviera conteniendo el aliento. Me llevé el celular al oído, todavía medio aturdida. —Sí. ¿Qué pasa? Hubo una pausa, luego un crujido, como si estuviera caminando rápido. Estoy parada frente a tu casa, en San Miguel. Hay 2 tipos subiendo tu sofá a una camioneta. Dicen que Ezequiel les dijo que es parte de una venta de bienes. Me senté de golpe en la cama del hospital, ignorando el tirón del catéter en mi brazo. —Venta de bienes, Jimena. Sigo viva. —¿Sabes? Lo sé —respondió ella, con la voz más tensa. Por eso te llamé primero. Le pedí que cambiara a videollamada. Cuando la imagen apareció, vi el porche de mi casa en San Miguel, mi porche lleno de desconocidos cargando muebles que habían sido míos por décadas. En una esquina del encuadre, Ezequiel apareció, dando órdenes con la calma de quien se cree dueño del lugar. —El aparador de la vajilla va al final —le dijo a uno de ellos, sonriendo como si estuviera organizando una fiesta en el pueblo. —Jimena, pásamelo —dije, con la voz más afilada de lo que esperaba. Un momento después, su cara llenó la pantalla. —Oye, ma —dijo con tono despreocupado—, no te agüites. Solo estoy deshaciéndome de cosas que ya no usas. Piénsalo como una herencia adelantada. Apreté con fuerza la baranda de la cama. —¿Herencia adelantada, Ezequiel? Yo viva. —Sí —me interrumpió con suavidad—, pero ya no estás para andar lidiando con una casa tan grande. Solo estoy echándole una mano. Antes de que pudiera protestar, la llamada se cortó. Volví a marcar. Buzón de voz. Una y otra vez. El pitido constante del monitor cardíaco llenó el silencio, acompasado con los latidos que retumbaban en mi pecho. Dejé el celular a un lado, pero mis dedos seguían apretados, como si todavía lo sostuviera, mientras él desmantelaba mi hogar. Yo estaba atrapada aquí, bajo luces fluorescentes, respirando aire reciclado, mi vida reducida a una ficha médica y una bata de hospital. Y en el fondo, una parte de mí sabía que esto no podía quedar así, sin respuesta. A media mañana, los mensajes empezaron a llegar. Un amigo de la universidad me envió una foto de un foro en línea, mi escritorio de roble antiguo, listado por una fracción de su valor, disponible para recoger de inmediato venta de bienes. Otro mensaje, esta vez de una excompañera de trabajo, una captura de pantalla de una publicación de Ezequiel en redes, mostrando el comedor que heredé de mis padres, con el texto, haciendo espacio para un nuevo capítulo. Volví a llamar a Jimena. Ella se había apostado cerca de la entrada de mi casa, fingiendo revisar su buzón. Va con todo, susurró. Alguien se acaba de llevar tu joyero. Y Marisela. Creo que lo escuché hablando de la casa de la playa, en Puerto Vallarta, con uno de los compradores. Las palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Esa casa no era solo una propiedad, era el lugar que compramos cuando Ezequiel tenía 10 años, donde mi esposo Florencio y yo nos parábamos en la terraza viendo a nuestro hijo correr por la arena. Pensar que la trataba como mercancía me apretó el pecho de una forma que no tenía nada que ver con la neumonía. Intenté contactar a Ezequiel otra vez. Buzón de voz. De nuevo. Mi voz se quebró al dejarle un mensaje para lo que estás haciendo. Llámame ahora. No creía que lo haría. La enfermera entró a revisar mis signos vitales. Mirando de reojo el celular que aún apretaba en mi mano, forcé una sonrisa. No estaba lista para explicar que mi hijo estaba convirtiendo mi vida en un mercado de pulgas. En cuanto se fue, revisé más publicaciones, los cuadros que coleccioné en nuestros viajes, las cañas de pescar que Florencio talló a mano, hasta el juego de té de plata que me dio mi abuela, todo etiquetado con precio de remate. Me recosté contra las almohadas. Cada pitido de las máquinas
recordándome que mi cuerpo estaba débil, pero mi mente seguía afilada. Si Ezequiel tenía el descaro de ir tras la casa de la playa, estaba cruzando límites que ni siquiera sabía que existían. Fue entonces cuando decidí que necesitaba a alguien que viera el panorama completo y que me ayudara a detenerlo sin que él se diera cuenta. Llamé a Belén Torres justo después del almuerzo, sabiendo que estaría en su despacho en el centro de Guadalajara. Nos conocimos hace décadas en una recaudación para conservar la Sierra Madre, y con los años se convirtió en más que mi abogada. Era una amiga que entendía cómo protegía en silencio lo que más me importaba. Contestó al primer tono. Marisela, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás físicamente? Bien, dije, aunque mi voz tembló un poco, pero Ezequiel está vendiendo mis cosas y creo que quiere meterse con la casa de la playa. Hubo una pausa, el leve rasguño de su pluma sobre el papel. No puede tocar la casa, dijo con firmeza. Está bajo la sociedad Costas de Vallarta S.A. de C.B. Tú eres la única administradora. No tiene autoridad legal para vender, transferir, ni siquiera hacerse pasar por dueño. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. Hace años. Belén insistió en que pusiéramos la casa y mis inversiones bajo esa sociedad. En ese momento, me pareció un trámite innecesario. Ahora, era como un salvavidas. Déjalo que crea que tiene el control, continuó. Entre más cuerda tome, más fácil será jalarlo de vuelta. Si actuamos ahora, sabrá que lo estás vigilando. Prefiero que piense que estás demasiado enferma para darte cuenta. Me la imaginé con su saco impecable, el cabello recogido, los ojos afilados detrás de sus lentes. Ya estaba planeando 3 pasos adelante. Citlali Méndez, la notaria. Me dejó un mensaje, le conté. Ezequiel ha estado preguntando por transferencias de título. El tono de Belén se volvió más frío. Eso significa que va en serio. Hablaré con Citlali. Y Marisela, no le llames a Ezequiel otra vez. Si cree que te rendiste, nos mostrará hasta dónde está dispuesto a llegar. Terminé la llamada sintiéndome más firme. Aunque el hueco en mi estómago seguía ahí, Belén tenía razón. Si Ezequiel pensaba que yo no veía lo que hacía, tal vez mostraría todas sus cartas, y si ya estaba acercándose a la notaria, solo era cuestión de tiempo antes de que intentara su jugada más atrevida. Esa noche, mucho después de que las luces del pasillo se atenuaran y el hospital cayera en un silencio inquieto, me quedé mirando el techo, pensando en aquel verano. Florencio me llevó por la carretera costera, sin decirme a dónde íbamos. Cuando llegamos a la entrada de grava y vi la casita de madera, con su terraza frente al mar, pensé que visitábamos a unos amigos. Entonces él puso una llave de bronce en mi mano y dijo, «Bienvenida a casa». Ezequiel tenía 10 años entonces, corriendo por la arena con un papalote que Florencio compró en una tiendita de carretera. Lo mirábamos desde la terraza, soñando con veranos llenos de brisa salada y risas. Durante años, la casa fue eso, nuestro refugio, nuestro lugar de reunión, nuestra alegría. Pero conforme Ezequiel creció, la forma en que hablaba de la casa cambió. Ya no era nuestra casa de la playa, era suya. Algún día bromeaba sobre lo que haría con ella cuando estuviera a su nombre, y aunque yo me reía, algo en la seguridad de su tono me incomodaba. Fue Belén quien, después del funeral de Florencio, me llevó a un lado y dijo: «Tienes que proteger la casa». No porque no lo quieras, sino porque no sabes quién será en 10 años. A regañadientes. Firmé los papeles para ponerla bajo la sociedad que ella creó. Ahora, en el hospital, casi podía escuchar su voz de aquel día, tranquila y directa, como si hubiera visto venir este momento exacto. Tal vez así fue. Cerré los ojos, recordando cómo la mano de Florencio descansaba sobre la mía
en la baranda de la terraza, el horizonte extendiéndose frente a nosotros. Esa casa no era solo una propiedad, era la vida que construimos juntos, el único lugar que aún se sentía intocado por el tiempo, y si Ezequiel creía que podía venderla sin pelear, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. 2 días después, Jimena llamó de nuevo, con la voz cargada de incredulidad. «Tienes que ver esto. Marisela me envió un enlace». Y al abrirlo, la cara de Ezequiel llenó la pantalla. Estaba transmitiendo en vivo desde mi sala, paseándose entre mis cosas como si fuera el anfitrión de una subasta de lujo. «Esto», dijo, dando una palmada al escritorio de caoba de mi madre. «Ha estado en la familia por décadas. Pura calidad. Hagan su oferta». Sentí el calor subiéndome a las mejillas. Ese escritorio no era solo un mueble, era donde mi madre escribió cada carta que me mandó durante mi primer año en la universidad, con la tinta todavía marcada en los surcos de su pluma. La cámara giró hacia el aparador de la vajilla, el de mi abuela, ahora medio vacío. «Esto se va hoy mismo», anunció Ezequiel con entusiasmo. «No dejen pasar la oportunidad». En una esquina del video, vi a un desconocido contando billetes en la mano abierta de Ezequiel. El intercambio fue rápido, casi rutinario. Mis cosas desaparecían en tiempo real, pieza por pieza. Con cada clic de un espectador, una enfermera entró a ajustar mi suero. Pero apenas noté su presencia, mi celular vibró otra vez, un mensaje de una vieja amiga que seguía la transmisión. «¿Le diste permiso para esto?». Respondí con un simple «esa noche». Belén llamó. Se oía el tintineo de hielos en su vaso mientras hablaba. «Ya vi suficiente para saber qué esperamos. Que siga con su show. Entre más público tenga, más grande será su caída». Me recosté, apretando el celular, obligándome a respirar. Me sentía extraña al no gritar, pero sabía que ella tenía razón. Cada venta que hacía sin mi permiso era otro hilo en la soga que él mismo se estaba enredando, y ni siquiera se daba cuenta de que estaba apretando el nudo. A la mañana siguiente, mi celular sonó con un número desconocido. Contesté, y una voz cálida pero profesional se presentó. «Señora Marisela, soy Citlali Méndez, de la notaría del municipio. Espero no molestarla en un mal momento». Le dije que estaba en el hospital, pero ella dudó antes de continuar. Quise avisarle su hijo estuvo ayer en mi oficina preguntando por los trámites para transferir el título de la casa de la playa. Apreté el celular con más fuerza. ¿Y qué le dijo? Que no podía procesar nada sin la firma de la administradora de Costas de Vallarta S.A.I. Se veía sorprendido cuando le expliqué que la propiedad no está a su nombre personal. Solté el aire lentamente. Entre aliviada y furiosa, «es mía», confirmé. «Siempre ha sido mía». Quise darle la cortesía de informarle, dijo Citlali. «Desde el punto de vista legal, él no puede tocarla, pero está claro que quiere moverse rápido». Sus palabras se asentaron, frías y sólidas. Ezequiel había tenido el descaro de vender mis cosas en público. Pero esto era diferente, era él yendo por el corazón de todo lo que Florencio y yo construimos. Después de colgar, llamé a Belén de inmediato. Escuchó sin interrumpir, luego dijo bien. «Ahora sabemos exactamente dónde está el límite y que está listo para cruzarlo. Aquí empezamos a armar el caso». La escuché teclear mientras hablaba. «Hablaré con Citlali, por ahora. No le digas nada a Ezequiel. Si cree que no sabes nada, nos mostrará todas sus cartas». Asentí, aunque me quemaba quedarme callada. Me recosté en la cama rígida, con el celular en el pecho, y sentí un cambio dentro de mí. Esto ya no era solo proteger mi hogar. Era mostrarle que había consecuencias por tratar mi vida como un trofeo que podía reclamar. Para la tarde, Belén y yo teníamos un plan. Desde mi cama de hospital, firmé las autorizaciones que me envió por correo, con la mano firme
a pesar del peso de lo que significaban. Con esas firmas, todas las cuentas a las que Ezequiel pudiera tener acceso quedaron congeladas. Belén actuó rápido. Contactó a Citlali, pidiéndole que redactara y enviara cartas formales a cada comprador que había adquirido algo de mi casa en la última semana. Cada carta cancelaba la transacción. Explicaba que la venta no estaba autorizada y ofrecía un reembolso pagado directamente desde las cuentas de Ezequiel. Cuando fuera posible, imaginé la confusión que se desataría en sus tratos tan cuidadosamente planeados. Tendría que enfrentarse no solo a mi negativa, sino a las voces furiosas de desconocidos exigiendo su dinero. No le contamos a Jimena ni a nadie más lo que hacíamos. Entre menos supieran. Más limpio sería cuando todo saliera a la luz. Dejé que el silencio trabajara a mi favor, sabiendo que era un anzuelo en el agua. Al final del día, Belén volvió a llamar. Está hecho, dijo, mañana por la mañana. La primera ola de cancelaciones llegará. Y ya presenté una notificación en la oficina del registro para evitar cualquier transferencia de la casa de la playa sin mi confirmación expresa. Cerré los ojos, dejando que el alivio se asentara lentamente. Por primera vez desde esa llamada de Jimena. Sentí el suelo firme bajo mis pies. La enfermera entró a revisar mis signos vitales y respondí sus preguntas con una calma que nos sorprendió a ambas. Mi cuerpo aún dolía, pero el nudo en mi pecho se había aflojado después de que se fue. Miré por la ventana hacia el cielo pálido. En algún lugar allá afuera, Ezequiel seguía creyendo que tenía el control. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya empezaba a ceder, y pronto. Iba a sentir cómo se movía. A la mañana siguiente, mi celular se llenó de llamadas perdidas, 5 de Ezequiel, 3 de un número desconocido y una de un comerciante local de antigüedades que reconocí por el nombre. No contesté ninguna. En cambio, escuché los mensajes de voz uno por uno. El primero era de Ezequiel, con tono cortante, ma. Algo anda mal con las cuentas del banco. Llámame. El siguiente era del comerciante. Molesto. Su hijo dice que hubo un error con el pago del comedor. Necesito saber si esto es real. Para el cuarto mensaje, el tono de Ezequiel había pasado de irritación a desesperación. Tienes que arreglar esto. La gente no para de llamarme. Dicen que las ventas no son válidas. ¿Qué hiciste? Dejé que cada mensaje terminara antes de borrarlo. El silencio que siguió fue como un dulce 1 hora después. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y Ezequiel entró. Con el rostro rojo y el cabello revuelto, ¿qué demonios está pasando?, exigió, ignorando a la enfermera que intentó detenerlo. No alcé la voz. Te dije que dejaras de vender mis cosas. No me escuchaste. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Esos compradores me están amenazando con demandarme. Estoy perdiendo lana en tratos que ya estaban cerrados. Lo miré directo a los ojos, sin parpadear. Nunca fueron tus tratos. Por un momento, se quedó ahí, respirando fuerte, con la mirada recorriendo el cuarto estéril, como buscando una salida que no existía. Me estás saboteando, dijo al fin. Pero el fuego en sus palabras se apagaba con la primera sombra de duda que le veía en años. No, dije en voz baja. Estoy protegiendo lo que es mío. La enfermera intervino de nuevo, más firme esta vez, y él retrocedió hacia la puerta. Esto no se acaba aquí, murmuró antes de irse. Lo vi marcharse. Sabiendo que tenía razón, esto no estaba terminado. Era solo el comienzo de su caída. Para la noche, las llamadas habían cambiado de compradores enojados a mensajes de Citlali, confirmando que Ezequiel había vuelto a su oficina esta vez, con el rostro encendido, exigiendo saber por qué nadie procesaba sus papeles. Me dijo que se fue murmurando sobre encontrar otra manera
y azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar el vidrio. Podía imaginarlo perfectamente Ezequiel, acorralado y buscando recuperar el control. Fue entonces cuando Belén sugirió que dejáramos de esperar su próximo movimiento y hiciéramos el nuestro. Mañana, dijo por teléfono, nos reunimos con Citlali en persona. Firmarás las protecciones actualizadas frente a ella y grabaremos la conversación para el expediente. Si intenta algo después de esto, será un asunto penal, no civil. El plan era sencillo, pero tenía una contundencia que me calmó el pulso. Había estado jugando a la defensiva desde la primera llamada de Jimena mañana. Pasaríamos al ataque, esa noche. Me quedé despierta, recordando la mirada de Ezequiel ese día. Había enojo, sí, pero también un destello de algo más incredulidad, de que no me estuviera doblegando como en el pasado. Estaba acostumbrado a que yo cediera por su conveniencia, que suavizara sus errores, que sacrificara en silencio esta vez. No estaba suavizando nada. Estaba trazando una línea tan afilada que cortaría si intentaba cruzarla. El hospital se sentía diferente esa noche, más tranquilo, aunque sabía que era solo yo. Ya no me sentía atrapada en esta cama, esperando a que él terminara de desmantelar mi vida. Las piezas ya se movían a mi favor en las primeras horas. Me levanté y me paré junto a la ventana, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. En algún lugar allá afuera, Ezequiel estaba hirviendo, planeando, tal vez hasta entrando en pánico, para cuando saliera el sol. Estaría lista para lo que él creyera que podía hacer. A la mañana siguiente, Belén llegó al hospital con una carpeta impecable bajo el brazo. Lista, preguntó, y asentí. Citlali nos recibió en una sala de juntas cerca de su oficina. El lugar olía ligeramente a café y papel, el aire cargado de una formalidad silenciosa. Deslizó los documentos actualizados sobre la mesa, cláusulas blindadas que aseguraban que la casa de la playa, las inversiones y mis propiedades restantes fueran intocables sin mi consentimiento expreso y notariado. Firmé cada página con calma, la pluma deslizándose con trazos deliberados. Belén revisó cada firma con ojo crítico, mientras Citlali aplicaba su sello con un golpe firme. El sonido fue definitivo, como un candado cerrándose. Cuando terminamos, Belén sacó un sobre de su bolso. Esto, dijo, deslizándolo hacia Citlali, es una notificación certificada para Ezequiel. Detalla las ventas no autorizadas, las cancelaciones y las obligaciones de reembolso. También le informa que cualquier intento más de actuar en tu nombre será procesado legalmente. Imaginé el momento en que él lo abriría, cómo su sonrisa confiada se desmoronaría, cómo la realidad de su jugada fallida se asentaría para el mediodía. Estaba de vuelta en mi cuarto de hospital cuando Jimena me mandó un mensaje. Está aquí. Acaba de llegar a tu casa. Se ve furioso. Minutos después, otro. Se va. Ni siquiera bajó del coche. Lo imaginé sentado ahí, con el motor encendido, tal vez apretando el sobre que le acababan de entregar, sin público, sin cámara, sin manera de darle la vuelta a esto, solo el peso de un plan deshecho. Esa noche, me senté junto a la ventana, con el suero aún en mi brazo, pero el pecho más ligero que en semanas. Afuera, el cielo estaba surcado de un naranja profundo, como el fin de un día largo. Mi hogar, mis recuerdos, mi vida seguían siendo míos, y ahora estaban protegidos por algo más que el cariño. Estaban resguardados por la fuerza silenciosa que él había subestimado desde el principio.